Dios le bendiga, mis amados, bendecidos. ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande como dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, que es el tema que vamos a hablar? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La mayor parte de la iglesia, cuando quiere hablar un tema y quiere enfatizar que se pierde la salvación, pues van a Hebreos 2, versículo 3, que es lo que vamos a discutir hoy en día. ¿Acaso Hebreos 2, versículo 3 está anunciando que podemos perder la salvación? Hay una regla de interpretación que Pablo nos enseña. En Corintios no. Es en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo nos enseña una regla de interpretación bíblica y diciendo: procura pues diligentemente como un obrero que no tiene nada que avergonzarte y que usa o que traza bien la palabra de verdad. En algunas versiones bíblicas, como la Reina Valera, utiliza la palabra usar. En otras, pues utiliza la palabra usar o trazar, mejor dicho. La palabra que Pablo está hablando en 2 de Timoteo 2:15 es una regla que nos ayuda a cómo Pablo enseña a interpretar y a entender la Biblia. Y Pablo dice: procura pues diligentemente como un obrero que no te tiene que avergonzar bajo ninguna circunstancia, pero que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué es trazar? Trazar significa cortar, dividir, separar, distinguir, diferenciar. Y está haciendo Pablo referencia ante el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ante el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, Pablo enseña 3 periodos de dispensación en el libro de Efesios. 3 periodos de dispensación. Y esto es bien importante porque yo les estoy enseñando a ustedes que realmente Hebreo no se le escribió a la iglesia. Hebreos no se le escribió a la iglesia. El libro de Hebreos no fue escrito a la iglesia, como también los libros sinópticos, que son los 4 evangelios que conocemos: Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan. El libro de Hebreos se le escribió a la antigua Israel, al antiguo Israel, y se habla de acontecimientos pasados. Te habla de los acontecimientos pasados de los patriarcas, de la ley de la expiación. También te habla una pequeña recopilación del tiempo de Jesús para con los judíos, ya que en el tiempo de Jesús con los judíos, ese periodo de tiempo de Jesús con los judíos, en los libros sinópticos que nosotros conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, no se le escribió a la iglesia. Son parte del Antiguo Testamento. El libro de Hebreos también contiene fragmentos y capítulos que apuntan a un tiempo futuro que viene siendo de la gran tribulación en adelante. De la gran tribulación en adelante, hasta llegar hasta el milenio. Quiere decir que nosotros no podemos recopilar esta información que fue escrito para Israel y que es una continuación. El libro de Hebreos es una continuación que después de la muerte de Cristo, Dios va a responder muchos acontecimientos que esta gente hablan, que los hebreos hablan, pero lo va a responder en un futuro tiempo. ¿Ve? Como especialmente en el capítulo 2. Especialmente en el capítulo 2, versículo 3, que es lo que vamos a discutir para yo poderle enseñar a ustedes de qué realmente el autor de Hebreo está hablando aquí. Primero que nada, el hebreo no tiene un autor definido. No sabemos con exactitud cuál es el autor. Se cree que posiblemente haya sido Apolos.
No estoy diciendo que es Apolos, solamente se cree que pudo haber sido Apolos. Apolos era un judío que solamente practicó el bautismo en agua. ¿Ve? Pero de todas maneras, Pablo nos enseña que las cartas que Dios le reveló a él y que las cartas y las epístolas que Dios le dijo que escribiera, pues son las epístolas que hay que nosotros leer porque te hablan de la salvación para el tiempo presente que somos nosotros la iglesia. Perdona que yo te hable eso, pero yo como maestro, como pastor, como ministro, me veo en la obligación de enseñarles a ustedes, educarles a ustedes, para que ustedes vayan entendiendo cuál es el mensaje apropiado para nosotros y cuál es el mensaje que fue tiempo pasado para Israel. Aquí Dios, a través del autor de Hebreos, que no sabemos quién fue con exactitud, le está hablando al Israel de Dios. Y especialmente tiempo futuro. Estas cartas o estas epístolas de Hebreo, como muchos le llaman, son cartas epístolas que se dirigieron para el tiempo futuro. De que hay mucha gente salva y que ha sido cristiana, sí, lo hay. Pero no son el Israel, no somos nosotros los gentiles. Son gente que han sido, muchos de ellos cristianos. Aquí hay mucha gente que fueron salvas, pero no es los gentiles. Una cosa son los gentiles y otra cosa es el Israel de Dios. Aquí estas cartas de Hebreos no tienen relación ni guardan relación con la iglesia que es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros los gentiles. Pablo nos ayuda a entender un poquito más acerca de esto en el libro de Efesios. Yo voy a ir ya mismo para el mensaje, no te preocupes, hermano. Yo voy a ir para el mensaje. Así que voy a ir un momentito a la carta de Efesios para enseñarles a ustedes cómo Pablo nos enseña a entender los periodos de tiempos. Como por ejemplo tiempo pasado, presente y futuro. Que es lo más básico que Pablo recibe por revelación de Dios. En la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 11 hasta el 13, Efesios 2, versículo 11 hasta el 13, Pablo dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otros tiempos ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en ese mundo. Pablo nos está hablando nosotros, la iglesia. Tú y yo somos los gentiles. Esto es bien importante que nosotros vayamos aprendiendo. Usted no es el Israel de Dios, ¿verdad? Nosotros somos los gentiles. Somos los gentiles. Pablo hace una referencia en Efesios 2, 11 hasta el 13, 11 y 12, diciendo, en aquel tiempo. ¿Cuál es en aquel tiempo? En aquel tiempo es desde Génesis en adelante. Desde Génesis en adelante. Hasta llegar hasta la muerte de Cristo. Hasta llegar hasta la muerte de Cristo. Porque después que Cristo murió, Dios llama a Pablo para que Pablo reciba un mensaje de salvación, para que Cristo salve a las naciones de los gentiles que eran opuestos a los gentiles. ¿Ve? Eran opuestos y eran los gentiles, así mismo eran los gentiles, ya que Dios se llegó a los judíos. ¿Ve? A los judíos. Y los judíos trascienden de Abraham en adelante. Los judíos trascienden de Abraham en adelante, que de Abraham en adelante salen las 12 tribus de Israel, ¿ok? Las 12 tribus de Israel. Y el libro de Hebreo contiene
información de las 12 tribus de Israel. Pero a pesar de las 12 tribus de Israel, nosotros venimos de la tribu de qué? De Benjamín, o sea, en el sentido que es de Pablo. Nosotros le pertenecemos a Cristo, porque Cristo viene de la tribu de Judá, y Pablo viene de la tribu de Benjamín. Pero Pablo fue el que Dios llamó para que los gentiles, que somos nosotros, que no teníamos participación con Israel, ¿verdad? No teníamos participación con Israel. Dios llama a Pablo para que entonces nosotros los gentiles tuviéramos participación para nosotros llegar a ser salvos, solamente por creer en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús. Ahora, el libro de Hebreo, escuchen bien, el libro de Hebreo nos habla de muchas cosas que Dios va a hacer en el futuro con Israel, y especialmente en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, permíteme un momentito, dice el capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Está hablando de una salvación que ya tú tienes? ¿O estaría hablando de una salvación que Dios le va a entregar a una persona específica, el plan de salvación? Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque ya tú tienes la salvación. Pero lo que confunde aquí es cómo escaparemos. Pues a mediano del mensaje, a la mitad del mensaje, yo voy a explicar ciertas palabras que son bien importantes, como la palabra deslizar en el versículo 2, y en la palabra descuidar. También voy a hablar ciertas palabras como escaparemos, para saber lo que quiso decir el autor de Hebreo con estas palabras escaparemos, deslizar, y esas palabras que son clave y importantes para poder entender este mensaje. Vamos a ir entonces al capítulo 1 de Hebreo un momentito. Vayan conmigo al capítulo 1 de Hebreos, versículo 1 y 2. Y vamos a leerlo, ¿ok? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Cuando habla a los padres, está hablando a los padres que son Abraham, Jacob, Isaac, que eran los patriarcas. ¿Ve? Entonces dice Dios. ¿Está hablando quién? ¿Quién está hablando aquí? Pues está hablando aquí Dios, que se le reconoce como el Padre. Amén. El Padre. ¿Ok? Bien. Permíteme un momentito. Bien. Entonces dice el versículo 2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, aquí Dios está hablando. Presten atención. Aquí Dios está hablando. Y Dios, el Padre, está proveyendo una información acerca de quién, de su Hijo. ¿Ok? Está proveyendo una información acerca de quién, de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo. Ok, vamos entendiendo ya mismo. Entonces la información que está proveyendo Dios acerca de su Hijo es que Cristo vendría para salvar. ¿A quién? Salvar, tiene que ver con Cristo, porque en el Antiguo Testamento no había un Mesías.
no había un Mesías, no había salvación. Pero entonces aquí Dios Padre está proveyendo un Mesías, un Salvador. Y es un Salvador, viene siendo un Salvador y hace referencia a lo que habla Juan capítulo 3, ¿verdad? Juan 3:36. Juan 3:36. Vamos a ver qué es lo que dice aquí Juan en la Biblia. Juan, vamos a buscar el libro de Juan 3:36. Espérate, no veo. Ok, Juan 3:16, es que rima, los números riman unos al otro. Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es bien importante comprender lo que dice en el versículo 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok, habla, déjame mojar aquí, para tener más espacio en la pizarra. Ok, bien. Cuando habla y dice la palabra mundo, ¿ok? ¿Qué ustedes entienden por la palabra mundo? Que significa cosmos, también en el griego significa cosmos. Pues primeramente la palabra mundo tiene que ver con la creación de Dios. Pero de acuerdo con la creación de Dios, en la palabra mundo, también se hace referencia a un pequeño territorio. A un pequeño territorio porque también la palabra mundo puede abarcar todo el globo terráqueo. La palabra mundo puede abarcar todo el mundo completo en términos físicos y terrenal, ¿ok? Toda la creación terrenal, física. Pero la palabra mundo también tiene varios contextos de interpretación. Y aquí la palabra mundo tiene que ver con Israel, ¿ok? Con Israel. Ahora, dentro del territorio de Israel, la elección de Dios con Israel, que lo vemos en Éxodo 19, 5 y 6, ¿ok? Lo vemos en también Éxodo 19, 5 al 6, ¿ok? Donde ahí está la elección de Dios, la elección del pueblo de Israel. En Éxodo, en los libros Pentateuco, está la elección de Dios como el pueblo de Israel. Entonces, dentro de lo que es la palabra mundo, está el territorio de la elección de Dios de Israel. ¿Por qué? Porque hay un pequeño territorio que cuando llamamos Israel, ¿verdad? Dentro del mismo territorio que Dios habla y escoge al pueblo de Israel, hay un pequeño remanente del pueblo de Israel, un pequeño remanente del pueblo de Israel que no fueron elegidos, no fueron escogidos para salvación. Pero de todas maneras la palabra mundo hace referencia a un pequeño territorio que es la elección de Dios para el pueblo de Israel. También hay otra forma de entender la palabra mundo y es, ¿verdad? La palabra mundo, pues hace referencia a muchedumbre de gente, pero que también son llamados gentiles.
gentiles, que son gentiles paganos, ¿verdad? Paganos, y que no tienen ninguna relación con Israel. No tiene relación con Israel, que es lo que yo le estaba explicando a ustedes en el libro de Efesios. Efesios, ¿ok? Capítulo 2, versículo 11 al 13, ¿ok? Versículo 11 al 13. Efesios 2 del 11 al 13. Lo que yo estoy haciendo aquí son periodos de tiempo de dispensación, que es lo que yo les estaba leyendo en Efesios 2, 11 al 13, que Pablo nos enseña cómo Dios trabajó y habló, ¿verdad? En un tiempo antiguo, que es el periodo antiguo de Antiguo Testamento. Entonces aquí cae en un periodo de tiempo del tiempo de gracia, pero es después de la cruz, después de la muerte de Cristo en adelante. Viene un tiempo de gracia donde aquí también se le llama mundo. Mundo en el sentido donde hay gente pagana, sin Cristo, sin salvación, bajo pecado, pero que no forma parte de aquí, de Israel. Que de todas maneras es mundo como quiera. Esto de todas maneras es mundo, ¿ok? Esto es bien importante comprenderlo. Ahora, lo que dice aquí en Evangelio según San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Dios? ¿Cuál era el mensaje de Dios según dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando dice, capítulo 1, versículo 1 y 2, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios Padre habló un mensaje diciendo que va a mandar a su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Entonces es para salvar y que ahora Cristo, Dios habla a través de el Hijo. Dios Padre dice, ahora yo voy a hablar a través de Jesucristo, de mi Hijo Jesús. Entonces Dios Padre está diciendo que ahora Cristo va a ser enviado por el Padre para salvar al mundo, que hace referencia a un pequeño territorio de Israel, mas no todo Israel será salvo. ¿Ve? No todo el Israel será salvo, no. Solamente un pequeño territorio. Cuando habla mundo, no todo el territorio de Israel va a ser salvo, y cuando habla mundo, pues no todo gentes va a ser salva, no toda la humanidad completa va a ser salva, porque cuando habla mundo se extiende mucho, de mucha gente, pero también eran llamados los gentiles, que eran naciones paganas, y Dios llamó a Israel y los separó entre los gentiles. ¿Ven? Los separó entre los gentiles. Aquí no tiene nada que ver con los gentiles, que somos nosotros, la iglesia actualmente de salvación. Hasta el momento, ¿me entienden? Esto es bien importante, que vayamos entendiendo las verdades que habla Dios en los libros, cómo se entiende y se interpreta la Sagrada Escritura, ¿ok? Bien, ahora Dios dice que Dios ha enviado un Salvador y que Dios Padre, antes, desde la eternidad, desde Génesis en adelante, Dios Padre dice que Él ha hablado de muchas formas,
pero que ahora, desde que envió a Jesucristo, ahora Dios Padre habla a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, esto hace referencia a Juan 3:16, donde les estaba leyendo, porque de tal manera amó. Cuando habla la palabra amó, está hablando un verbo pasado. La palabra amó es un verbo pasado que te está refiriendo que él amó a este territorio de Israel, donde aquí, en este territorio de gentiles, que forma parte del mundo, pero que este territorio de los gentiles, que eran paganos, todavía no formaba parte de Israel. Entonces Dios amó aquí. No quiere decir que hoy en día Dios no ama. Dios nos ama a nosotros, los gentiles. Los gentiles. Sí, nos ama a nosotros. Y nos ama de una manera increíble, que dejó pasar por alto nuestros pecados y nos justificó. Es increíble. Ahora, vamos a continuar a leer. Desde el capítulo 1 hasta el versículo, escuchen bien, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, dice de la siguiente manera: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de Dios de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelencia de nombre que ellos. Del versículo 4 en adelante, estoy en el capítulo 1 de Hebreo. En el versículo 4 en adelante, Dios está hablando y enfatizando. Escuchen bien, Dios está hablando y enfatizando de que Dios tiene poder, supremacía sobre los ángeles. Los ángeles de Dios tienen poder y supremacía sobre su creación, y todo. Ahí te habla que Dios tiene creación, poder, supremacía, dominio sobre su creación, todo lo que Dios ha creado, en los cielos como en la tierra. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al capítulo 2. Vayan conmigo al capítulo 2, versículo 1. Y presten atención. ¿Ok? Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ok, la palabra deslizar significa parareo. La palabra deslizar significa en el griego significa parareo. ¿Ok? Parareo. Deslizar significa en el griego paraleo. ¿Qué significa? Pues significa ir al lado. Ir al lado. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Verdad? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ok. Lo que Dios nos está diciendo aquí, que no ignoremos lo que Dios ha estado hablando, a través del Padre. ¿Ok? Acuérdase que el capítulo 2 es una continuación del capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Por lo tanto, aquí dice, por tanto. Esa palabra, por tanto, significa
una continuación y un seguimiento que Dios le está hablando a quién. ¿A quién Dios le está hablando? A la humanidad desde el tiempo del Antiguo Testamento. Dios está hablando a los Antiguos Testamentos y les estaba profetizando, diciendo que Dios mandaría a un Salvador. Dios le está hablando a Israel. Israel. No es la iglesia. Ese mensaje no es para nosotros. Dios le está hablando al Israel, a los habitantes de Israel del Antiguo Testamento. ¿Ve? Y Dios le está hablando, por tanto, no te olvides, dice aquí el capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, ¿ve? Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar del griego paraleo significa ir al lado. Lo que Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, por tanto, ten cuidado, sé precavido, que no vaya a ser que tú ignores lo que yo te diga y te vayas hacia el lado, que no lo ignores, porque te pueden ir al lado y ignorar el mensaje. Ahora, versículo 2, dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, escuchen bien, esto es bien importante, ángeles, lo que dice el versículo 2. Si la palabra dicha por medio de ángeles, vamos a continuar, fue firme. La palabra firme significa seguro. La palabra firme significa seguro. Fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Observa que cuando habla aquí ángeles, es que Israel, el Antiguo Testamento, recibió la ley, escuchen bien, Israel recibió la ley de Moisés, a través de los ángeles. ¿Ven? A través de los ángeles. Los ángeles tenían una función importante en el Antiguo Testamento. Y era que eran mensajeros de Dios. Mensajeros de Dios. Dios se movía mucho en el Antiguo Testamento por medio de ángeles. Porque era el mensajero de Dios para enviarle la palabra de Dios al pueblo. Y lo hizo a través de la ley de Moisés. Y Moisés le entregó el Torá, la ley al pueblo de Israel. Ahora, dice también, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, transgresión, tiene que ver, cuando hablamos de transgresión y desobediencia, ¿verdad? Tiene que ver con la violación a la ley. Transgredir es violar la ley, irse al lado, no dar al punto, no errar al blanco, errar, salirse de la ley, desobedecer los mandamientos. Observa, recibió justa retribución. Bien importante porque la palabra aquí, retribución, viene, vamos a ver, la palabra retribución viene de la palabra griega antapodama, ¿ok? Antapodama. Y también está relacionado, que significa recompensa, y también significa salario. Y de esa misma palabra retribución, que significa en el griego con tapodama, con antapodama, ¿verdad?
antapodama, sale otra palabra que viene siendo paga. Viene siendo paga. Como de pagar, ¿verdad? Paga, una paga. Que la palabra paga en el griego significa opsonion. Significa opsonion. Entonces, esta palabra paga, que significa opsonion, no lleva acento, significaría entonces retribución del pecado. Retribución acerca del pecado de violar, porque el pecado viene acerca de la transgresión, como dice Pablo en Romanos 5, en los capítulos 5, no me acuerdo del versículo, Romanos 5, ¿verdad? No me acuerdo bien el versículo, pero la palabra pecado tiene que ver con la transgresión. Cuando hay violación de la ley, hay pecado. Pero entonces lo que aquí está diciendo en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aquí está hablando el autor de Hebreos que cuando los antiguos, ¿verdad? Israel, violaba la ley, lo que había era juicio, condenación, juicio o condenación. Esa era la paga. Yo no sé si ustedes saben lo que dice, lo que habla, déjame ver, Romanos capítulo 6, versículo 23. Ok. Romanos 6, 23. Ok, se me está gastando mucho el Magic Marker. Tengo que conseguir otro. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte. La paga de tú violar los mandamientos, transgredir o violar los mandamientos, es muerte y juicio y condenación. Entonces, en el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos? Ay, Dios mío, ¿cómo dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Ok. La palabra salvación significa, lo que quiero decir es cómo escaparemos si nosotros descuidamos el mensaje. Pero ¿cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? Pues el mensaje que Dios habló en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que Él iba a enviar ¿a quién? A Jesús para salvar a la humanidad, para salvar al mundo. Entonces está diciendo, ¿cómo escaparemos si descuidamos un mensaje? Porque está hablando de cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos ¿qué? Un mensaje que habla aquí, mensaje. Escucha bien cómo dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? La palabra salvación aquí, ¿verdad? La palabra salvación aquí tiene que ver con el mensaje. ¿Ve? El mensaje que Dios Padre habló diciendo que no descuide, que no ignore. ¿Te acuerdas de la palabra deslizar? Deslizar, el griego paralelo, que significa ir al lado,
ignorar. Ignorar. Pero entonces está hablando aquí, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos de una salvación tan grande que es el mensaje que Dios Padre le tenía al pueblo de Israel? Que vendría ¿quién? ¿Quién vendría? ¿Quién vendría? Pues un Salvador a morir por ellos. Pero tú tienes que entender, nosotros la iglesia, tenemos que entender que todo esto Dios le está hablando al territorio de Israel. La palabra mundo, que se encierra en el territorio de Israel, mas no a los gentiles. Ahora, tenemos que nosotros comprender bien claro que usted en el tiempo de hoy fuiste salvo a través de Jesucristo, a través de la fe en la gracia de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, es un don que recibimos, y la fe es un don que te da Dios para tú aceptar el mensaje de Jesucristo. Y usted es salvo por la fe en la gracia en la cruz. Por lo tanto, ya tú eres salvo. Entonces tú no puedes perder algo que ya tú tienes. Tú no puedes perder algo que ya lo tienes. Pero esta gente de aquí que se le habló este mensaje, de acuerdo al capítulo 1, versículos 1 y 2, que el mensaje de Dios era que no ignores, que no lo dejes pasar por alto, que no lo ignores. Eso es lo que quiere decir ese. Entonces está diciendo que ese mensaje que Dios tenía para ellos, que va a enviar a Jesús para salvarlo. Entonces ellos tenían que creer. Ellos no pueden perder, escuchen. Ellos, Israel, no puede perder algo que todavía no ha sido recibido. Ellos estaban esperando esa promesa. ¿Ve? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaban esperando la promesa del Salvador. La promesa del Salvador. Por lo tanto, ellos no podían perder nada porque ellos todavía no lo habían recibido. Tenían que esperar que venga el Salvador. Pero ahora tú, en el tiempo presente, en la gracia, ¿ves? En un periodo de tiempo de gracia que estamos hoy en día nosotros, tú recibiste la salvación por la fe en la gracia de Jesucristo, y a causa de esa, pues tú eres ya salvo y justificado para siempre. ¿Quién te puede condenar? Ni lo alto, ni cuchillo, ni espada, ni ninguna cosa creada te puede condenar. Nada, porque tú estás en Cristo y estás sellado, seguro en Cristo. Dios te bendiga. Ahora, pregunta. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Cómo tú puedes escapar si ya la tienes? Se te fue dada por medio de la fe en la gracia de Cristo, a través de la sangre de Cristo. Ya la tienes. Tú no puedes perder algo que tienes seguro, porque lo tienes seguro. Y lo que estamos esperando hoy en día es el rapto de la iglesia. Amén. Dios te bendiga, Dios te me guarde, y estamos aquí. Palabra de Dios, ¿ok? Palabra de Dios real, genuina. Aquí yo no estoy titubeando. Me parece que yo creo que... No. Esto es palabra, esto es evangelio. El mensaje de la cruz, para nosotros, salvación por fe y justificación, es evangelio. Pero aquí Dios le estaba hablando a Israel. Eso todo era para Israel. Si ignoraban eso, había juicio. El juicio apunta en un periodo de tiempo futuro, de la gran tribulación para adelante.
Dios te bendiga. Los veremos pronto. Bye bye. Adiós.